principios sobre el ambiente. Bueno, más o menos me parece que eso es interesante. En 1972, Juan Domingo Perón lanza un mensaje ambiental a los pueblos vinculado a esto de las sociedades de consumo. En ese paradigma es que se crea esta Secretaría de Ambiente. Lo interesante de Yolanda Ortiz es que era una mujer que tenía una formación en química, tenía un doctorado en química, había estudiado en Francia y planteaba una idea de esto de salir del egocentrismo, de la cuestión individualista, al ecocentrismo. Y me parece interesante como por, empezar a hablar un poco de qué es lo que se votó en el día de ayer a la noche, a las 11 de la noche, y que se terminó confirmando a la madrugada. Bueno, desde el comienzo de esta actual gestión se propiciaron dos ideas. Una, la de un mega DNU, que es el DNU 70-2023. Dicho DNU establece dos cuestiones. Primero, deroga la ley de tierras, que está vinculada a la extranjerización de las tierras y que establece límites para el acceso a los extranjeros. Esto vincula a lo que son tierras rurales. Pensémoslo en lo que son zonas estratégicas. ¿Por qué estratégicas? Zonas donde se conserva el agua. Según la FAO, Argentina es uno de los 10 países con mayor fertilidad del suelo, es uno de los países que concentra agua, pero ¿qué agua? Agua dulce. El agua dulce no solo utilizada para el consumo humano, nosotros tenemos el 70% de nuestro cuerpo con agua, y a su vez es un recurso fundamental para cualquier tipo de actividad, para la producción de cultivos, para la ganadería, para las industrias, para la minería. El litio, principalmente, lo que necesita cada vez que se extrae este mineral y se utilizan lo que son las salinas, son las altas temperaturas para generar que el mismo pueda secarse, ¿no? El agua esa. Pero requiere mucho uso de agua. Por eso es muy importante las consultas previas a las comunidades originarias, como decíamos en un comienzo, la cuestión del convenio 169 de la OIT, que establece una consulta previa. Bien, no solamente toca esto de la ley de tierras, cabe la aclaración que la ley de tierras se presentó un recurso por parte del CECIM, que es el espacio acá de los excombatientes de Malvinas, que lograron frenar esta derogación con una medida cautelar. Se lo denominó como una tutela colectiva por la soberanía nacional, y la verdad que es muy significativo que sea el espacio de los excombatientes de Malvinas quienes hayan otra vez planteado la idea de soberanía. Ese es uno de los factores. Ahora, cuando uno mira el DNU, hay cosas que a uno a veces se le van pasando, ¿no? Por el trajín de todos estos meses, pero también se habían metido con el tema de la cuestión energética. Muchos fondos, no sé si escucharon, muchos fondos fiduciarios que se fueron cortando a nivel nacional hacia las provincias para establecer ciertos regímenes para aliviar, ¿no?, los costos, y también sobre la cuestión minera. Bueno, ahora cuando uno mira ese DNU, a la par se había presentado un proyecto de ley, la ley Bases, por diciembre, que se trata en enero, que termina siendo rechazada, que se termina retirando, pero que en realidad en diputados, en el marco general había sido aprobada, pero en lo específico empiezan a desecharla en los primeros artículos. Cuando se vota artículo por artículo, como establecen lo que son los reglamentos dentro del Congreso. Esa ley, particularmente, como les mencionaba al comienzo, tenía una cuestión de lo que es el silencio administrativo, donde permitía esto que, transcurrido un tiempo, se diera una respuesta positiva, ¿sí?, a cualquier pedido, cualquier solicitud, incluyendo las cuestiones ambientales, sin contar con la que son los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas. Otra de las cuestiones modificaba lo que era la cuestión de ley de glaciares, la ley de bosques, la ley de manejo de fuego. Sobre la ley de glaciares se metía sobre lo que es el periglaciar, es decir, sobre la parte previa a los glaciares, lugares donde hay mucha concentración de petróleo. Justo miremos las coincidencias, ¿no? Rusia descubre que en la Antártida se encuentra la mayor reserva de petróleo del mundo. En la Antártida hay un tratado antártico que
determina que no puede utilizarse con otro fin que no sea científico esa zona. Ahora bien, eso fue ratificado por un protocolo de Madrid por el periodo de unos 20 años más, es decir, hasta 2040 y algo. Ahora bien, todo lo que plantea la ley Bases es de acá a 30 años, ¿sí? Y si uno observa que el primer artículo establece lo que son facultades delegadas para el presidente de la Nación, está vinculado a la cuestión financiera, administrativa, energética, podría tranquilamente tener la facultad de disolver muchas leyes, ¿sí? Uno podrá plantear, ¿es inconstitucional? Por supuesto, es inconstitucional. No cabe duda que es inconstitucional. Pero a pesar de eso, lo podría hacer. De hecho, en los primeros artículos tienen la potestad de poder disolver organismos, entre los que se encuentran lo que son espacios específicos vinculados a la Antártida, a Malvinas. Son cuestiones geoestratégicas. No es casualidad que haya llegado una persona de los Estados Unidos a Tierra del Fuego, la idea de que planteen una base, aunque tiene que tener el aval del Congreso. Bueno, miremos que esa ley era sumamente ambiciosa, ese proyecto de ley, que se termina cayendo por cuestiones vinculadas a las retenciones que rechazan las provincias de Santa Fe y Córdoba. No por una cuestión de que defendieran el ambiente o la cuestión laboral o la cuestión impositiva, no. Se cayó por ese aspecto específico. No, pasa el tiempo y terminamos con este nuevo proyecto que le dicen como XS, ¿no? de ley Bases, donde es lo mismo, ¿sí? Facultades delegadas, el silencio administrativo en este caso dice que bueno, va a estar exceptuado el silencio positivo en la cuestión ambiental, pero si hay modificaciones en las leyes específicas se podría aplicar. Es decir, que si por un DNU quisiera modificar una ley de ambiente, lo podría hacer. Ahora, cuando miramos lo que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, es muy interesante, y eso por ahí les voy a pedir, gracias, si me lo puedo dar a vos, leer un poco el artículo 162. Declárese en el marco del artículo 55 y 118 de la Constitución Nacional que las grandes inversiones que califiquen y se completen bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, en adelante del bienestar de todas las provincias, la zona autónoma de Buenos Aires y el municipio. Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y las competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local, o la que se limite, restringe, vulnere, obstaculice o efectúe la condición de que se efectúe, será nula de manera absoluta o insanable en la justicia federal deberá, de forma inmediata, impedir su aplicación. ¿Qué opinión me dices? Primero hacer una aclaración. Artículo 124 de la Constitución Nacional establece que las provincias tienen los recursos naturales, ¿sí? El dominio originario. Artículo 41 establece presupuestos mínimos, ¿sí? Toda la nación establece una ley de base de sobre los recursos naturales, que tienen que ser respetadas y con una mirada de progresividad. Ahí quería. Lo que dice la primera parte utiliza una mención de un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 75, inciso 18, que habla sobre la idea de prosperidad del país. Este fue un artículo, la cláusula, exacto, la cláusula. La parte cuando siempre hablan del progreso, creo que utilizaron 112 millones de veces de una tarea increíble. Progreso que suena al avance de la civilización de la época. Lo meten en todos los artículos, en todos lados. El progreso del país lo meten en todos lados. Es tan abstracto que creo que aquella progreso. Hay mucha, eso es interesante. Otra de las cuestiones es mirar que no tiene técnica legislativa esto, son palabras muy vagas, muy ambiguas, esto de, bueno, sí, ¿qué es el progreso? ¿Qué se entiende por el mismo? Fue un argumento que se utilizó en los 90 también. De hecho, esto avanza aún más que una ley de los 90 con la cuestión de las minerías, porque fue el fundamento que se utilizaba para vender las empresas, ¿sí? O esto es por la idea del progreso, para que después los tribunales dijeran, bueno, ese progreso es el fundamento, ya está. Pero si ustedes lo miran, dice esto, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, los recursos naturales son de las provincias. Cualquier norma o vía de hecho, por ejemplo, sea una asamblea de una ONG, bueno, o una presentación, ¿no? Acá, exacto, que eleccione, restrinja, vulnere, obstaculice, desvirtúe lo establecido por este título,
va a ser considerado de nulidad absoluta o insanable. Es como una reforma constitucional sin haber pasado por ese tratamiento. Es una lectura antiarmónica de la Constitución. Puedes leer las dos, no puedes leer la que vos semejante, acentuarla y decir esta es la que vale. No, no, para la gente de autodeterminarse, la protección del ambiente y la provincia son. Ustedes mírense como futuros profesionales del derecho. ¿Qué ven, digo, en este artículo? No, eso es Anticonstitucional, pero De hecho, este proyecto, por los temas que trata, va a leer. va a tener, sí, la Cámara originaria para presentarlo era el Senado, no era diputados. Por los temas que trata, era el Senado. Ahí ya parte una inconstitucionalidad de todo este régimen. De hecho, a mí me parecía muy gracioso cuando rechazan el capítulo de lo que es la cuestión de ganancias. Habían senadores que decían, bueno, pero votemos los artículos en particular. ¿Cómo vas a votar los artículos en particular si el título fue rechazado? O sea, cuestiones que uno dice no conocen ni los procedimientos del propio Congreso en el que están trabajando. O sea, yo lo que veo es ese manejo de la participación. Hoy por la idea de que la devuelta a las personas que participan por la ignorancia es una lectura muy de los 90 de la Constitución. ¿No? 30 años atrás de lecturas, fallos, situaciones que son mucho más armónicas que simplemente vamos a progresar. O sea, digamos, vos no podés progresar y decir, bueno, todo lo que pasó en el medio ambiente, en 1992, por acá, hacemos como que no existió. No existe, exacto. Dicen, no es que un marco jurídico se barra así, de un golpe, sino esto como una reforma, como si uno escuchó esa idea de revolución, reforma agraria, de... Lograda formalmente podría llegar a progresar en base a esa lectura de si ya pasaron 30 años, nosotros ya decimos que el medio ambiente hay que preservarlo hasta se haya que destruirlo. No, por más que vos logres formalmente la reforma de la Constitución, yo creo que incluso esa reforma podría ser considerada. De hecho, datos interesantes, la primera ley de acceso a la información pública es ambiental. Tenemos una ley de residuos domiciliarios a nivel nacional de presupuestos mínimos, una ley de residuos especiales, una ley de residuos industriales, tenemos, las especiales son los peligrosos, que es la única que tiene un apartado en lo penal. Tenemos una ley de educación ambiental. Nos ponemos a mirar, digo, la cantidad de normativas específicas, una ley de gestión de envases vacíos de agroquímicos. Dimensionemos la cantidad de cosas que hay. Y me parece interesante cuando uno va avanzando y va leyendo los artículos, este régimen habla de vehículos de proyecto único. Eso sería la actividad, pero nunca define qué es. Ayer develaron el misterio y dijeron que las actividades van a ser minería, energía, tecnología, agroforestal, infraestructura, turismo, petróleo, gas, siderurgia. No sé si le faltó meter algo más, pero fíjense que está todo. El proyecto originario establecía que acá no importan los insumos nacionales, no interesa. Bueno, establecieron ahora que un 20% tiene que ser de insumos nacionales. Hay un concepto que utiliza Maristela Svampa y Enrique Viale, que está vinculado con lo que es el crack up, el capitalismo, que es esto de crear ciertas zonas dentro de las provincias, dentro de los municipios, que no tengan jurisdicción. ¿Sí? Entonces, lugares en los cuales se flexibiliza la cuestión laboral, la cuestión impositiva, todo tipo de derechos, pero para un fin específico, que sea extraer y sacar. Cuando yo digo extraer y sacar, no es porque a mí se me ocurrió, dije, bueno, qué sé yo estoy en contra de este proyecto, o tengo una mirada política, no sé. Por eso me pareció interesante y bueno, vamos a ir mencionando los artículos específicos. El 170 establece que como mínimo 200 millones de dólares para poder acceder a esto. Como máximo 900 millones de dólares. ¿Puede acceder alguien de la agricultura familiar acá, una pyme, a este régimen de incentivo de grandes inversiones? Seguimos mirando y diciendo, bueno, ¿qué capital hay que tener para poder acceder? Entonces me puse a buscar un artículo y no lo encontraba porque me parecía increíble la mención que hace sobre el tema de cuando haya una cuestión de escasez
en un recurso natural, no se va a estar por la cuestión de lo nacional, sino que si una de estas empresas necesita uno de esos recursos, por ejemplo, sea el agua, sea una cuestión eléctrica, energética, lo va a poder utilizar. Entonces dice, artículo 190, los BPU, es decir, estos vehículos, sean calificados como exportación estratégica a largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los BPU. Los obliga a adquirir insumos de proveedores nacionales, les impida construir. Es decir, si ellos necesitan recursos naturales que acá necesitamos, bueno, vayan ustedes. No va a haber una cuestión de defensa nacional. Otro artículo interesante es el 195, que bueno, dijeron, cambiémoslo un poquito, a ver si afecta un poco menos, que está vinculado a esto de los cobros de exportación. 195 dice, los cobros de exportación de los productos de los proyectos adheridos al RIGI quedan exceptuados de los porcentajes descritos a continuación de la obligación de ingreso o negociación o liquidación en los mercados de cambio. Es decir, lo que ellos tengan que liquidar en dólares, cuando vaya pasando los años, se va a reducir a cero, ¿sí? Este es un régimen que, si uno lo mira, es el artículo, específicamente es acá, es el 198, establece un plazo de 30 años, ¿sí? Esa es la garantía que tienen en este régimen. Y determina que en el primer año, luego transcurrido un año, ¿sí? Es el 20% de lo que se les exime de que paguen. En los segundos 2 años es el 40%. Pasan 3 años, es el 100%. ¿Pero te dejan? No dejan nada. Ah, claro. Nada. Extraen y sacan y... Extraen y sacan. Es decir, entonces, ¿qué decidieron hacer ahora? Porque ahora dije, bueno, vamos a mirar qué es lo que salió ahora. El 20% para los 2 años, el 40% para los 3. Así que si se quedan 4 años, no hay problema, se pueden llevar todo sin dejar nada. Ahora bien, ese plazo de los 30 años está, esa garantía, todas esas reducciones impositivas están. Entonces, cuando uno mira todo este proyecto, está armado específicamente para las grandes corporaciones, para que vengan a lugares que son estratégicos. Fijémonos qué es lo estratégico en Argentina. Bueno, Vaca Muerta en Neuquén, miremos también qué legisladores votaron esto. Vaca Muerta en Neuquén, litio, el Triángulo, ¿sí? Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca también, legisladores que también votaron esto, que en enero también lo habían hecho con el primer proyecto de bases. Los sectores mineros, ¿sí? Tanto del norte como del sur del país. Miremos también la cuestión de lo que es el agronegocio, ¿sí? La producción de la soja. ¿Qué estuvo sucediendo? La soja es así, se liquida lo que es marzo y en diciembre. Estuvieron especulando hasta hace muy poco, acumulándolo, ¿sí? Acopiándolo para esperar una devaluación. Bueno, ahí vemos claramente otro sector que está en esa especulación. Entonces vemos que hay grandes grupos de poder. Bien, la noticia es triste, por supuesto, desde la cuestión de que uno dice, bueno, está estudiando esta carrera de abogacía y pisaron la Constitución de una manera tremenda. Digo, algo que no se dio a nadie, las facultades delegadas, algo que está en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que se criticaba a Juan Manuel de Rosas por esa mirada, hoy se lo otorgaron, el día de ayer, o sea, a la madrugada se lo otorgaron. Estas facultades delegadas, hay que ser responsable con lo que se votó. Quien lo haya votado tiene que ser responsable. De ahora en adelante vamos a ver qué prima, si esta ley o la justicia, o el derecho o realmente prima la Constitución. Por eso va a ser interesante los sucesivos reclamos que se presenten de inconstitucionalidad, porque lo sabrá, eso va a suceder. Sí, pasó que tuvieron que retroceder en muchas cosas, se corrió Aerolíneas Argentinas, se corrieron muchas cosas, pero uno dice, bueno, lo corrieron ahora, ¿sí? Porque hoy mismo ya sacaron un decreto para privatizar los trenes.
Y no es privatizar el tren, no es privatizar el servicio del tren, es la zona. Son lugares estratégicos donde están los trenes, ¿sí? Son corredores fundamentales. Entonces me parecía muy interesante traer este proyecto, traer lo que fue el DNU, lo que fue que se presentó en enero, ¿sí? Y tener presente que el derecho está de este lado, en la protección del ambiente, de un montón de cuestiones. Toca vivir una situación totalmente adversa con el derecho, yo creo que hasta debe generar una cuestión de angustia. Digo, ¿no? Están terminando la última parte de la carrera, es decir, están modificando un ondazo grandes partes. Pero bueno, los derechos humanos, y eso es lo importante, que ustedes están acá en este seminario, es algo que se lucha constantemente, ¿sí? No son derechos sumamente adquiridos, esto lo demuestra lo que sucedió, y hay que conquistarlos y pelearlos constantemente. A pesar de tener un gobierno negacionista en un montón de cosas, antidemocrático, hay muchas cosas que se han logrado. Y me parece que es importantísimo poner en valor siempre lo que es el rol de la universidad pública. No quería extenderme demasiado, no sé cuándo. No, estamos bien. Sí. Estamos bien con los tiempos. Sí. Pero me pareció interesante que fue lo que se discutió ayer. Esa prueba con un desempate de la vicepresidenta y con muchas cuestiones extrañas, ¿no? De denuncia de cohecho, de una legisladora que se le hace una propuesta obscena. Antes de que asuma, antes de que